Siempre supe que, dentro de mi familia, mi papel era muy distinto al de mi hermano, porque mientras yo pasé toda mi vida esforzándome por demostrar mi valía, él simplemente flotó por la existencia sin preocupaciones ni responsabilidades, confiando en que, de una forma u otra, mis padres lo sostendrían como lo habían hecho siempre. No recuerdo un solo momento en que ellos le exigieran algo, ni un solo sacrificio que Daniel tuviera que hacer, porque para mis padres él siempre fue el hijo que debía ser protegido, mientras que yo fui la hija que debía ser fuerte, la que se las arreglaría sola, la que no necesitaba nada porque, según ellos, siempre encontraba la manera de salir adelante sin ayuda. Desde que tuve edad suficiente para trabajar, entendí que si quería algo en la vida, debía ganármelo con mi propio esfuerzo, porque en mi casa nunca hubo dinero de sobra ni lujos que nos permitieran vivir cómodamente. Crecí viendo a mis padres luchar para pagar el alquiler, ajustando cada centavo para asegurarse de que siempre tuviéramos un techo sobre nuestras cabezas, y decidí que, cuando tuviera la oportunidad, haría algo para cambiar eso. Mientras mis amigos se gastaban sus primeros sueldos en ropa, fiestas y viajes, yo guardaba cada billete con la firme intención de cumplir una promesa que me hice a mí misma desde niña: comprarles una casa propia para que nunca más tuvieran que preocuparse por pagarle a un casero. Pasé años trabajando sin descanso, ascendiendo poco a poco en mi empleo, sacrificando vacaciones, postergando caprichos y dejando de lado cualquier lujo innecesario para hacer crecer mis ahorros, hasta que finalmente, después de tanto tiempo, logré juntar el dinero suficiente para darles la mayor sorpresa de sus vidas. Recuerdo el día en que los llevé a ver la casa por primera vez, como sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la hermosa fachada, como mi madre se cubría la boca con las manos mientras recorría cada habitación sin poder creer lo que estaba viendo. «Esto es demasiado, Elena», me dijo mi padre con la voz entrecortada, apoyando una mano en mi hombro con una emoción que pocas veces le había visto. «No podemos aceptar algo así, es tu dinero, es tu esfuerzo». Pero yo lo tenía claro desde el principio, porque no se trataba de si podían aceptarlo o no, sino de que lo hicieran, de que entendieran que todo lo que había hecho, cada desvelo, cada sacrificio, cada renuncia, había sido con la única intención de darles una vida mejor, de asegurarme de que pasaran sus últimos años en un hogar propio, sin preocupaciones ni incertidumbre. Por supuesto, Daniel apareció poco después, con su sonrisa fácil y su actitud despreocupada, recorriendo la casa con una confianza que me incomodó desde el primer momento, como si ya estuviera pensando en cómo encajaría él en este nuevo escenario. A diferencia de mí, mi hermano nunca se... Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. preocupó por la estabilidad de mis padres, porque para las cosas simplemente se resolvían solas, sin esfuerzo, sin preocupaciones, sin necesidad de hacer sacrificios. Estaba casado con una mujer que compartía su misma actitud relajada ante la vida, con 2 hijos pequeños a quienes apenas podía mantener, viviendo de trabajos temporales y préstamos que nunca terminaba de pagar. Cuando finalmente mis padres se instalaron en la casa, sentí una satisfacción que no se comparaba con nada que hubiera experimentado antes, porque más allá de cualquier reconocimiento o agradecimiento, lo que realmente me importaba era saber que había cumplido mi promesa, que había hecho algo por ellos, que, a pesar de todo, aún quería demostrarles cuánto los amaba. Pero la ilusión no duró mucho, porque apenas unos meses después de la mudanza, una tarde cualquiera, mi madre me llamó a la sala con una expresión que no supe descifrar de inmediato. «Hemos estado hablando con tu padre y creemos que lo mejor sería que buscaras otro lugar donde vivir», dijo con suavidad, como si estuviera pidiéndome un favor y no echándome de la casa que yo misma había comprado. No entendí lo que estaba diciendo al principio, porque era tan absurdo, tan inesperado, tan fuera de cualquier lógica, que mi cerebro se negó a procesarlo de inmediato. «¿Cómo que otro lugar?», pregunté con el ceño fruncido, esperando que todo fuera un malentendido, una confusión que se aclararía en cuestión de segundos. Mi padre, sentado junto a ella, no me miró a los ojos cuando respondió. «Daniel y su familia necesitan un espacio más grande, y creemos que lo mejor es que se queden aquí», dijo en un tono bajo, como si tuviera vergüenza de sus propias palabras, pero sin la suficiente dignidad como para retractarse. Me quedé en silencio,
sintiendo como algo dentro de mí se rompía en pedazos, como la casa que yo había construido para ellos ahora se convertía en una ofrenda más para el hijo al que siempre habían puesto por encima de mí, como, una vez más, yo quedaba en segundo plano porque Daniel lo necesitaba más. No grité, no discutí, no intenté hacerlos cambiar de opinión, porque sabía que, en el fondo, ellos ya habían tomado su decisión desde el momento en que mi hermano mencionó la idea. Me levanté del sofá, subí a mi habitación y empecé a empacar mis cosas con la calma de quien ya lo había visto venir, con la frialdad de quien no se sorprende ante una traición que, de alguna manera, ya esperaba. Esa noche dormí en mi propio auto, con mis pertenencias apiladas en el asiento trasero y la certeza absoluta de que, aunque mis padres me habían dado la espalda, aunque mi hermano se había quedado con lo que no le pertenecía, aunque en ese momento todo parecía perdido, esta historia estaba lejos de terminar. Porque si ellos creían que podían quitarme lo que era mío sin consecuencias, si pensaban que su lealtad hacia Daniel los protegería de lo que estaba por venir, si realmente creían que yo aceptaría esta humillación sin más, entonces no conocían a la verdadera Elena. Y lo que aún no sabían era que no necesitaba levantar la voz ni hacer una escena para recuperar lo que me pertenecía. Lo haría de la manera más sutil, más precisa, más impecable posible. Lo haría de la forma más legal que la ley me permitiera. Pocas veces en mi vida me había sentido tan fuera de lugar como esa mañana en la que terminé de empacar mis cosas y bajé con la maleta en la mano, mientras mis propios padres evitaban mirarme directamente, fingiendo que la situación era completamente normal. Como si echar a su propia hija de la casa que ella misma les había regalado fuera una decisión tan natural como cambiar los muebles de lugar o pintar una pared desgastada. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni palabras de despedida cargadas de emoción, solo un silencio incómodo que llenaba cada rincón de la sala, un ambiente tan pesado que apenas podía respirar con normalidad, como si en ese momento yo ya no fuera parte de la familia, como si lo único que faltara fuera que Daniel llegara con su esposa y sus hijos para tomar oficialmente posesión de la casa. Mi madre, en un intento patético de hacer que todo pareciera menos cruel de lo que realmente era, sonrió con esa expresión dulzona que siempre usaba cuando quería suavizar un golpe y me puso una mano en el hombro, como si de verdad creyera que con un simple gesto de afecto podía hacerme olvidar lo que estaban haciendo. «Hija, sabes que te queremos», dijo con voz suave, como si realmente esperara que esas palabras fueran suficientes para hacerme sentir mejor. Esto no significa que no seas parte de la familia, solo que Daniel está pasando por una situación difícil y necesita más este lugar. Me la quedé mirando sin responder, dejando que mi silencio hablara por sí solo, esperando a ver si en algún momento se daba cuenta de lo absurdo que sonaban sus palabras, de la manera en que intentaba disfrazar su traición con una justificación que ni siquiera ella creía del todo. Mi padre, sentado en su sillón con la mirada clavada en la alfombra, se mantenía callado, probablemente porque en el fondo sabía que no había manera de hacerme creer que esto era lo correcto, probablemente porque ni siquiera él tenía el descaro de defender lo indefendible. El sonido de un auto estacionándose frente a la casa rompió la tensión de la sala, y supe que no tenía sentido seguir ahí ni un segundo más, porque si había algo peor que la humillación de ser expulsada de mi propio hogar, era tener que ver la sonrisa de satisfacción de mi hermano mientras entraba por la puerta como el nuevo dueño de todo. Sin esperar nada más, me giré hacia la puerta con la cabeza en alto, sin lágrimas en los ojos, sin rabia reflejada en mi rostro, sin darle a mis padres el espectáculo de dolor que probablemente esperaban para justificarse a sí mismos, porque si algo tenía claro en ese momento era que no pensaba regalarles la satisfacción de verme derrotada. Apenas salí al porche, vi a Daniel bajar del auto con su esposa y sus 2 hijos, todos con la actitud despreocupada de quienes llegan a un sitio que les pertenece por derecho, sin la más mínima señal de culpa o vergüenza en sus rostros. Daniel me miró con una ceja levantada, como si mi presencia fuera un inconveniente menor que esperaba que se resolviera rápido, como si yo fuera una simple inquilina que ya había permanecido demasiado tiempo en un sitio que no era suyo. «Vaya, qué rápido hiciste las maletas», dijo con una sonrisa burlona, como si todo esto fuera una broma entre hermanos en lugar de la traición más grande que había vivido en mi vida. «Pensé que nos tomaría más tiempo convencerte». No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque no pensaba darle el gusto de discutir,
No iba a permitir que creyera que sus palabras tenían el poder de hacerme explotar, no iba a caer en la trampa de convertirme en la villana de la historia mientras él se hacía pasar por el hermano desesperado que solo buscaba un lugar donde vivir. Me limité a observar cómo su esposa bajaba del auto y le daba instrucciones a los niños para que no tocaran nada sucio mientras entraban, como si ya estuviera planeando cómo redecorar la casa a su gusto, como si ni siquiera se molestara en disimular que, para ellos, yo no era más que un obstáculo que había sido convenientemente eliminado. Me di la vuelta sin despedirme, sin mirar atrás, sin permitir que la rabia se apoderara de mí en ese momento, porque si algo había aprendido en la vida, era que las mejores decisiones se toman con la cabeza fría, con la calma de quien sabe que la verdadera venganza no se ejecuta con gritos ni golpes, sino con la paciencia de quien espera el momento exacto para devolver cada golpe con precisión quirúrgica. Mientras conducía sin rumbo fijo, con mis maletas en el asiento trasero y la certeza de que, por primera vez en mi vida, no tenía un hogar al cual regresar, me pregunté cuántas personas habrían pasado por algo similar, cuántas veces alguien ha dado todo por su familia solo para recibir una traición a cambio. ¿Cuántas veces hemos creído que el amor incondicional significa aceptar cualquier injusticia sin responder? Porque ahora que lo pensaba, la pregunta no era si me iría sin más o si lucharía por lo que era mío, sino de qué manera exacta pensaba hacerlo, con qué precisión debía mover mis piezas para asegurarme de que no solo recuperaría lo que me pertenecía, sino que además haría que cada uno de ellos entendiera, de la manera más dura posible, el precio de haberme subestimado. No tenía prisa, no tenía miedo, no tenía dudas. Porque si Daniel creía que todo estaba resuelto, si mis padres pensaban que yo simplemente desaparecería sin más, si todos estaban convencidos de que la historia terminaba aquí, entonces estaban a punto de aprender, de la forma más dolorosa posible, que nadie se mete con lo que es mío y se sale con la suya. El tiempo que pasé fuera de esa casa no fue un periodo de tristeza ni de resignación, no fue un momento para lamentarme ni para preguntarme qué había hecho mal, porque en el fondo siempre supe que, para mis padres, mi lugar nunca había sido el mismo que el de Daniel, que yo siempre había sido la hija fuerte y autosuficiente, aquella que nunca necesitó nada de ellos, aquella que no representaba una carga ni una preocupación, aquella que, a fin de cuentas, podía ser desplazada sin que eso les generara culpa alguna. Me tomó menos de una semana encontrar un sitio temporal donde quedarme, un pequeño apartamento en renta que, aunque no tenía el espacio ni la calidez de un hogar real, al menos me ofrecía la tranquilidad de no estar rodeada de personas que me veían como un estorbo. La distancia me permitió pensar con claridad, analizar cada movimiento y comprender que, a pesar de la injusticia que había vivido, aún tenía en mis manos la mayor ventaja de todas, un pequeño detalle que ni mis padres ni Daniel parecían haber considerado antes de echarme sin remordimientos de la casa que yo misma había comprado con mi dinero. Sabía que mi hermano era un hombre que nunca había prestado demasiada atención a los detalles legales, alguien que había pasado su vida confiando en la idea de que la suerte, la familia o alguna oportunidad repentina lo sacarían de cualquier apuro, sin preocuparse demasiado por las formalidades ni por las consecuencias de sus actos. Y esa mentalidad descuidada sería su perdición. Mientras revisaba mis documentos personales una noche cualquiera, encontré lo que estaba buscando, una carpeta cuidadosamente archivada donde tenía todos los papeles relacionados con la compra de la casa, desde el contrato de adquisición hasta el título de propiedad, documentos que confirmaban, sin margen de error, que la vivienda seguía estando a mi nombre, que nunca la había transferido legalmente a mis padres, que ellos podían haber tomado la decisión de echarme, pero que, en los papeles, esa casa seguía siendo completamente mía. Sentí una oleada de satisfacción al ver mi nombre en cada documento, una certeza fría y calculada de que esta historia aún no había terminado, porque aunque mi familia creyera que podían deshacerse de mí sin más, habían cometido un error fatal, un descuido que yo no estaba dispuesta a perdonar, un detalle que significaba que todo lo que habían construido sobre su traición estaba sostenido en una base frágil que yo podía derrumbar en cualquier momento con un simple movimiento. Pero no tenía intención de hacer algo impulsivo, no pensaba aparecer en la casa exigiendo respuestas ni buscando confrontaciones inútiles, porque sabía que la mejor manera de recuperar lo que era mío no era con gritos ni peleas, sino con la frialdad de quien ejecuta una jugada impecable, con la calma de quien sabe que el tiempo y la ley están de su lado.
Antes de proceder con cualquier acción, decidí averiguar qué había estado haciendo Daniel con la propiedad desde que se instaló, porque si algo conocía de mi hermano, era que nunca podía resistirse a la tentación de hacer cambios, de imponer su presencia, de modificar lo que fuera necesario para marcar el territorio como suyo. No me sorprendió descubrir, después de una rápida búsqueda en redes sociales y algunas llamadas a conocidos, que en tan solo unas semanas había comenzado a hacer renovaciones en la casa, cambiando la pintura, modificando el jardín e incluso hablando con vecinos sobre la posibilidad de construir un espacio adicional para alquilar. Su arrogancia era impresionante. Su confianza en que nadie cuestionaría sus acciones era casi insultante. Su desprecio por cualquier formalidad legal era tan grande que ni siquiera se había tomado la molestia de revisar a quién pertenecía realmente la casa antes de actuar como si fuera el dueño absoluto. Era el momento perfecto para atacar. Hice una cita con un abogado de confianza, alguien con experiencia en este tipo de casos, alguien que supiera exactamente qué pasos debía seguir para hacer esto de la manera más limpia y efectiva posible, sin dejar espacios para errores, sin dar oportunidad a mi familia de encontrar una escapatoria. Cuando le conté la situación, cuando le entregué todos los documentos y le expliqué cada detalle de lo sucedido, su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad, hasta finalmente asentir con una sonrisa ligera, como si en su carrera hubiera visto muchas injusticias como la mía y supiera que la solución era más sencilla de lo que parecía. «Tienes todas las de ganar, Elena», dijo con seguridad, hojeando los papeles mientras hacía anotaciones rápidas en su libreta. «La casa sigue a tu nombre, tu hermano ha hecho modificaciones sin permiso del propietario y te desalojaron sin ningún proceso legal. Lo que hicieron es completamente ilegal, y podemos recuperar la propiedad sin que tengas que ensuciarte las manos». Me explicó los pasos a seguir, el proceso de notificación formal, la posibilidad de exigir una restitución inmediata de la vivienda e incluso la opción de demandar por daños si quería ir más lejos. No lo dudé ni un segundo antes de darle luz verde para iniciar el proceso, porque ya no había espacio para la misericordia, ya no había lugar para la duda ni para la culpa, ya no había amor suficiente que me hiciera cuestionar si estaba haciendo lo correcto o no. Una semana después, mi hermano y su familia recibieron la primera notificación formal, un documento legal que les advertía que la propiedad debía ser devuelta a su legítima dueña en un plazo determinado, que cualquier alteración hecha sin autorización podría considerarse ilegal, que el hecho de haber ocupado la casa sin mi consentimiento era motivo suficiente para proceder con una acción legal directa. No pude ver su reacción en persona, pero no la necesitaba, porque a las pocas horas recibí la primera llamada de mi madre, una mezcla de súplica y reproche, una voz temblorosa que oscilaba entre la sorpresa y la indignación, un intento desesperado de hacerme sentir culpable por lo que estaba haciendo, como si después de todo lo que había pasado aún tuvieran el derecho de reclamarme algo. «Hija, ¿cómo puedes hacernos esto?», fue lo primero que dijo cuando respondí la llamada, con un tono que en otro momento me habría hecho dudar, pero que ahora no significaba absolutamente nada para mí. Me quedé en silencio por un instante, dejando que la incomodidad se apoderara de la conversación, dejando que sintiera, por primera vez, lo que era estar del otro lado de la traición, hasta que finalmente respondí con la misma calma con la que había planeado cada uno de mis movimientos. «Yo no les estoy haciendo nada, mamá», dije con voz neutra, sin enojo, sin tristeza, sin emoción alguna. «Solo estoy recuperando lo que siempre fue mío». Y con esas palabras, colgué la llamada, porque si algo tenía claro en ese momento, era que la verdadera pesadilla de mi hermano apenas estaba comenzando. La notificación de desalojo llegó a la casa de la manera más fría y formal posible, con el sello oficial en la parte superior y las palabras escritas en un lenguaje legal que, para alguien como Daniel, probablemente no significaban nada más que un simple obstáculo temporal. Sin embargo, cuando abrió el sobre y empezó a leer con detenimiento, su rostro cambió de inmediato, perdiendo esa expresión de confianza que siempre llevaba consigo, esa seguridad arrogante de quien cree que las reglas no le aplican porque siempre ha tenido a alguien que lo proteja de las consecuencias. En cualquier otra circunstancia, habría imaginado que su primera reacción sería confrontarme de inmediato, llamarme con su tono altivo y burlón para intentar hacerme sentir culpable, pero sabía que Daniel no era tan valiente cuando las cosas realmente se ponían serias, que nunca había sido el tipo de persona que enfrentaba los problemas de frente, sino más bien alguien que siempre buscaba la forma de evitarlos hasta el último momento, confiando en que, de alguna manera,
Alguien más resolvería la situación por él. Por eso no me sorprendió en absoluto cuando, en lugar de un mensaje de mi hermano, fue mi madre quien apareció en la puerta de mi apartamento, con el rostro visiblemente tenso y los ojos llenos de una súplica silenciosa que yo ya había visto muchas veces antes, la misma mirada que usaba cada vez que quería convencerme de que hiciera algo en beneficio de Daniel, como si sus problemas fueran automáticamente mi responsabilidad. Me aparté de la puerta sin decir una sola palabra, permitiéndole pasar solo porque quería ver hasta dónde llegaría en su intento de justificar lo injustificable, hasta qué punto estaba dispuesta a defender la traición que había cometido, hasta dónde pensaba llevar el teatro de la madre preocupada que solo quiere que su familia esté unida. Se sentó en el sofá con las manos entrelazadas sobre el regazo, respirando hondo como si estuviera preparándose para dar un discurso que ya había ensayado en su cabeza. «Hija, sé que estás molesta, y con razón», comenzó con una voz cuidadosamente modulada, la misma que usaba cuando intentaba apelar a mi lado más blando, pero tienes que entender que Daniel está pasando por un momento difícil, que tiene una familia que mantener, que lo único que intentamos hacer fue ayudarlo. No respondí de inmediato, permitiéndome saborear el silencio que llenó la habitación cuando vio que yo no reaccionaba como ella esperaba, cuando comprendió que no iba a recibir de mí la respuesta sumisa a la que estaba acostumbrada, cuando entendió que esta vez no tenía el control de la situación. ¿Y en qué momento pensaste en mí?, pregunté finalmente, con un tono tan sereno que la incomodidad en su rostro se hizo aún más evidente. ¿En qué momento se les ocurrió que yo también merecía algo de consideración? Mi madre bajó la mirada por un instante, quizás porque en el fondo sabía que no tenía cómo responder a esa pregunta sin quedar en evidencia, sin admitir que para ella y mi padre siempre había sido más fácil sacrificarme a mí en favor de Daniel, sin aceptar que toda la vida me habían tratado como si mi independencia significara que no tenía derecho a ser tratada con el mismo respeto que mi hermano. «No hicimos esto para hacerte daño, Elena», dijo en un tono más bajo, como si creyera que la intencionalidad de sus actos los hacía menos dolorosos. «Solo pensamos que podrías manejarlo, que no lo tomarías tan a pecho». Me reí por lo bajo, sin humor, sin alegría, sin ninguna emoción que ella pudiera interpretar como una rendición de mi parte, porque si pensaba que sus palabras aún tenían algún poder sobre mí, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. «No lo estoy tomando a pecho, mamá», dije finalmente, con una frialdad que la hizo estremecerse ligeramente. «Solo estoy haciendo lo que la ley me permite hacer». Su rostro se tensó por completo en ese momento, porque entendió que ya no había marcha atrás, que ya no había súplica ni argumento que pudiera hacerme cambiar de opinión, que esta vez no me quedaría de brazos cruzados dejando que Daniel se saliera con la suya como siempre había hecho. Después de unos minutos de silencio incómodo, se levantó con la dignidad de quien ha sido derrotado pero se niega a admitirlo en voz alta, y sin decir nada más, salió de mi apartamento con pasos rápidos, probablemente con la intención de ir directo a mi hermano para advertirle que su situación era más seria de lo que pensaba. Pero, por supuesto, Daniel nunca había sido alguien que se tomara nada en serio, por lo que no me sorprendió recibir un mensaje suyo pocas horas después, un texto corto lleno de desprecio disfrazado de falsa confianza. «No sé qué crees que vas a lograr con esto, pero si piensas que me voy a ir de la casa así de fácil, estás muy equivocada. Esto es solo un papel, Elena, nada más. Y yo no pienso moverme de aquí». Sonreí al leer esas palabras, porque en ellas encontré exactamente lo que necesitaba, la prueba irrefutable de que Daniel estaba tan confiado en su impunidad que no se había tomado el tiempo de revisar los detalles legales que lo pondrían contra la pared más rápido de lo que imaginaba. Porque mientras él se burlaba de mí y me subestimaba, creyendo que podría salirse con la suya una vez más, yo había descubierto un pequeño detalle en su contra, un error que él mismo había cometido sin siquiera darse cuenta. Una violación legal que le daba a mi abogado las herramientas necesarias para acelerar el proceso de desalojo sin necesidad de más avisos ni advertencias. Daniel había alquilado una parte de la casa sin consultarlo con nadie, había decidido que, ya que se creía el dueño absoluto de la propiedad, podía sacar provecho económico de un espacio que no le pertenecía, convirtiendo una de las habitaciones en un pequeño estudio que rentaba de manera informal. Lo que él no sabía, lo que jamás se molestó en investigar, era que realizar modificaciones o alquilar una vivienda sin la autorización del propietario legal era una violación grave que podía ser usada en su contra para una expulsión inmediata, un error que, irónicamente,
Me daba la oportunidad perfecta para terminar con esta farsa de una vez por todas. Así que, mientras Daniel se recostaba en el sofá creyendo que su hermana no tenía poder sobre él, yo estaba asegurándome de que, en cuestión de días, su mundo se derrumbara con la misma rapidez con la que me había echado de la casa. Porque si él pensaba que esto era solo un papel, entonces estaba a punto de descubrir que la ley escrita tiene mucho más peso que la arrogancia de un hombre que nunca supo cómo leer entre líneas. La notificación de desalojo había sido el primer golpe, el primer aviso de que las cosas no serían tan fáciles como Daniel había pensado, pero sabía que él no era de los que aceptaban la derrota de inmediato, porque toda su vida se había acostumbrado a vivir bajo la certeza de que siempre habría alguien que solucionaría sus problemas antes de que las consecuencias pudieran alcanzarlo. Sin embargo, lo que no entendía, lo que aún no había sido capaz de procesar, era que esta vez nadie acudiría a rescatarlo, que esta vez no tenía una red de seguridad tejida con el sacrificio de los demás, que esta vez estaba completamente solo en una batalla que nunca debió haber comenzado. Mi madre intentó insistir en la idea de que todo esto se podía resolver con una conversación, que no tenía sentido que estuviéramos en un conflicto tan grande cuando en el fondo éramos familia, que debía pensar en lo difícil que sería para Daniel y su familia perder la casa de la noche a la mañana. No me sorprendió que no mencionara ni una sola vez lo que yo había perdido, que no hiciera la más mínima referencia a la forma en que me habían tratado, que no mostrara ni un atisbo de remordimiento por haberme echado sin la más mínima consideración. Para ella, todo seguía siendo una cuestión de sacrificios, una ecuación en la que la única solución aceptable era que yo volviera a ceder, que hiciera lo que siempre había hecho y dejara que Daniel siguiera adelante sin pagar el precio de sus decisiones. Pero esta vez no había espacio para la indulgencia, no había oportunidad para la reconciliación, no había nada que pudieran decirme que me hiciera dudar de mi resolución, porque ahora no se trataba solo de recuperar lo que era mío, sino de demostrarles que habían cometido el peor error al pensar que podían descartarme como si nunca hubiera existido. Y fue entonces cuando el destino, con su forma irónica de hacer justicia, me puso en las manos la pieza clave que haría que toda la farsa de Daniel se desmoronara mucho más rápido de lo que había planeado. No me llevó mucho tiempo descubrirlo. No tuve que hacer grandes investigaciones ni recurrir a tácticas elaboradas para obtener la información, porque, como siempre, Daniel fue su peor enemigo, confiando demasiado en su impunidad, actuando como si nada pudiera tocarlo, cometiendo errores con la misma arrogancia de alguien que nunca ha tenido que asumir las consecuencias de sus actos. Fue en una conversación casual con una antigua vecina de la casa, una de esas personas que siempre están atentas a cada mínimo cambio en el vecindario, que supe lo que estaba haciendo mi hermano sin que nadie más se enterara, una actividad que en su cabeza no representaba un problema, pero que en términos legales lo ponía en una situación que no podría manejar. Me imagino que ya sabes que tu hermano convirtió una de las habitaciones en un pequeño estudio de renta, dijo la vecina con total naturalidad, como si fuera información que yo ya tenía, sin imaginar que lo que acababa de decirme era exactamente lo que necesitaba escuchar. No reaccioné de inmediato, no dejé que la sorpresa se reflejara en mi rostro, no mostré ninguna señal de que sus palabras habían cambiado todo en un solo segundo, porque si algo había aprendido con los años era que la mejor manera de utilizar una ventaja era fingir que no la tenías hasta el momento exacto en que debía ser usada. Le agradecí la conversación con la misma amabilidad de siempre, me despedí con una sonrisa educada y, en cuanto estuve a solas, marqué el número de mi abogado, asegurándome de que cada palabra que iba a decirle estuviera medida con precisión. Daniel está alquilando una parte de la casa sin autorización, dije en cuanto respondió, sintiendo como la certeza en mi voz se volvía más firme con cada sílaba. ¿Qué podemos hacer con eso? Mi abogado, que ya estaba completamente comprometido con mi caso, no tardó ni un segundo en responder, con una seguridad que me confirmó que esta batalla estaba más cerca de terminar de lo que había imaginado. Eso es una violación directa a la ley de propiedad, explicó con calma, como si ya tuviera el plan completamente trazado en su cabeza. Como propietaria legal, puedes iniciar una acción inmediata para terminar cualquier actividad comercial dentro del inmueble y, lo más importante, puedes acelerar el proceso de desalojo al demostrar que está lucrando con un espacio que no le pertenece. Esa misma tarde, iniciamos el procedimiento formal para registrar la queja ante las autoridades, un documento que no solo reforzaría mi caso legalmente, sino que también pondría a Daniel en una situación de la que no podría salir tan fácilmente,
porque esto no se trataba solo de un problema familiar, sino de algo mucho más grande, algo que involucraba a entidades que no le debían ningún tipo de lealtad ni protección. Cuando la notificación llegó a la casa, Daniel aún mantenía su postura desafiante, aún seguía creyendo que todo esto no era más que un capricho mío que terminaría en cualquier momento, pero esta vez no era solo un papel con advertencias, sino una acción legal que incluía al banco y a las autoridades locales. Dos instituciones que no se detendrían a escuchar excusas ni justificaciones. De un día para otro, pasó de ser el hombre confiado que se burlaba de mi intento de recuperarlo todo, a convertirse en alguien que evitaba las llamadas, que discutía con su esposa a puertas cerradas, que buscaba desesperadamente una forma de salir de la situación sin tener que admitir que había perdido. Porque ahora ya no se trataba solo de mí, ya no era solo un conflicto entre hermanos, ya no era una cuestión que mis padres pudieran arreglar con una conversación manipuladora, porque cuando el banco comenzó a hacer preguntas, cuando las autoridades empezaron a pedir explicaciones, cuando se dio cuenta de que cada movimiento que había hecho lo había hundido aún más, finalmente entendió que esta vez nadie podría salvarlo. Pero lo mejor de todo, lo más satisfactorio de todo este proceso, fue saber que todo lo que había pasado no fue el resultado de una venganza impulsiva o de una estrategia calculada desde el principio, sino de su propia estupidez, de su incapacidad para entender que las cosas no funcionan solo porque él quiere que funcionen, de su eterno convencimiento de que el mundo giraba a su favor sin importar lo que hiciera. Así que mientras él pasaba las noches en vela intentando encontrar una salida, mientras mis padres veían con horror cómo la situación se les escapaba de las manos, mientras su vida perfecta dentro de la casa que me habían arrebatado se desmoronaba pieza por pieza, yo me limitaba a observar con la tranquilidad de quien sabe que la partida aún no ha terminado. Porque si Daniel creía que esto era lo peor que podía pasarle, estaba a punto de descubrir que todavía me quedaba una última jugada. La mañana en que se hizo efectiva la orden de desalojo, el cielo estaba completamente despejado, un contraste casi irónico con el desastre que se desarrollaba dentro de la casa que una vez consideré un hogar, pero que ahora no era más que el escenario de la caída de aquellos que pensaron que podían despojarme de lo que era mío sin sufrir ninguna consecuencia. Desde la acera de enfrente, observé con la serenidad de quien ya ha ganado la partida, con la satisfacción de saber que cada pieza se había movido con precisión hasta llevar a mi hermano exactamente al lugar donde debía estar, contra la pared, sin escapatoria, sin alternativas, sin nadie que pudiera salvarlo esta vez. Los oficiales llegaron puntuales, seguidos por el representante del banco y mi abogado, cada uno con los documentos necesarios para hacer oficial lo que Daniel había tratado de evitar con inútiles excusas y patéticas promesas vacías. Su esposa salió primero, con el rostro desencajado y una expresión de absoluto desprecio dirigida hacia mí, como si en su mente yo fuera la responsable de todos sus problemas, como si realmente creyera que tenía derecho a quedarse en una casa que jamás les perteneció. Daniel apareció poco después, con su andar característico de quien cree que todavía tiene una oportunidad, con esa falsa confianza que siempre había usado para escapar de las consecuencias de sus actos, pero esta vez algo en su postura había cambiado, porque aunque trataba de mantener la compostura, sus ojos delataban el pánico que intentaba ocultar, el miedo a enfrentar una realidad que nunca pensó que llegaría tan lejos. Mi madre llegó en cuanto supo lo que estaba pasando, corriendo desde la esquina con el rostro bañado en lágrimas, gritando mi nombre con una desesperación que en otro momento de mi vida habría hecho que dudara, que cuestionara si estaba haciendo lo correcto, que me habría hecho titubear aunque fuera por un instante. «Elena, no puedes hacer esto, por favor», suplicó, acercándose con pasos rápidos, como si creyera que aún tenía algún tipo de poder sobre mis decisiones. «Es tu hermano, es su familia. ¿De verdad quieres dejar a tus sobrinos en la calle?» Me quedé en silencio por unos segundos, dejando que el peso de sus palabras flotara en el aire, observándola con una calma que parecía desconcertarla, con la seguridad de alguien que ya no carga con la culpa de intentar ser la buena en una historia donde siempre fue la pieza sacrificable. ¿Y en algún momento pensaron en lo que me hicieron a mí?, pregunté con voz serena, sin rastro de enojo, sin la más mínima vacilación. ¿O solo se acuerdan de la familia cuando es conveniente? Mi madre se quedó sin palabras, abriendo la boca como si quisiera responder algo, pero sin encontrar un argumento lo suficientemente fuerte para justificar lo que habían hecho, porque en el fondo sabía que no había defensa posible,
que por mucho que intentara hacerme sentir culpable, la realidad era que esta situación la provocaron ellos con su deslealtad, con su egoísmo, con la absurda creencia de que podían usarme como quisieran sin que yo reaccionara. Mi padre, que había llegado poco después y se mantenía a unos pasos de distancia, cruzó los brazos y suspiró pesadamente, como si en su mente aún existiera la posibilidad de que todo esto terminara con una solución pacífica, como si todavía creyera que yo tenía dentro de mí la capacidad de ceder una vez más. «Hija, esto ha ido demasiado lejos», dijo con tono serio, sin levantar la voz, pero con esa firmeza que siempre había usado cuando quería imponer su autoridad. «Estamos hablando de tu hermano, de tu sangre. ¿Realmente quieres que esto termine así?» Lo miré fijamente por unos segundos, tratando de encontrar en su rostro algún rastro de arrepentimiento genuino, alguna señal de que entendía la magnitud de lo que me habían hecho, pero no encontré nada más que el mismo favoritismo disfrazado de lógica familiar, la misma actitud que durante toda mi vida me había hecho sentir que mi valor era menor, que mi dolor era irrelevante, que mis sacrificios eran esperados y no reconocidos. «No, papá», respondí finalmente, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Yo no fui quien quiso que terminara así. Daniel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, incapaz de procesar que todo se estaba desmoronando frente a sus ojos, de pronto pareció recuperar algo de su actitud de siempre, porque dio un paso hacia adelante con una sonrisa sarcástica y una mirada que intentaba desafiarme, como si aún tuviera una última carta bajo la manga. «Eres una desgraciada», espetó con desprecio, cruzándose de brazos mientras me miraba con odio. «Pero no te preocupes, ya verás cómo encuentro la manera de joderte la vida cuando menos lo esperes». Sonreí con calma, sin alterarme ante su amenaza vacía, porque en el fondo sabía que sus palabras no eran más que el intento patético de un hombre que acababa de perderlo todo y no tenía la capacidad de admitir que había sido su propia arrogancia la que lo llevó a este punto. «Si tienes alguna otra jugada sucia en mente, Daniel, te sugiero que la pienses 2 veces», dije con voz serena, dándole una última oportunidad de entender que este no era un juego que podía ganar. «Porque a diferencia de ti, yo sí sé cómo hacer las cosas bien». Y con eso, di media vuelta y caminé de regreso hacia la casa, ignorando los gritos de mi madre, las miradas de los oficiales, la rabia contenida en el rostro de mi hermano, porque en ese momento lo único que importaba era que había recuperado lo que era mío, que había demostrado que no era alguien a quien se podía pisotear sin consecuencias, que por primera vez en mi vida había tomado una decisión solo pensando en mí. Pero antes de cruzar la puerta, antes de dar por finalizado este capítulo de mi historia, hice una última movida que nadie vio venir, un último gesto que aseguraría que esta lección no sería olvidada jamás. Puse la casa en venta. Porque si ellos pensaban que esto se trataba solo de recuperar una propiedad, si creían que mi venganza terminaba con verlos fuera de la casa, si realmente estaban convencidos de que podrían intentar volver a acercarse a mí en busca de otra oportunidad, estaban a punto de descubrir que el verdadero golpe final aún estaba por llegar. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa de la cocina no me sorprendió en lo absoluto, porque después de todo lo que había sucedido, después de haberlos visto perder lo que con tanta seguridad creían suyo, después de ver cómo cada una de mis decisiones había desmoronado la estructura de falsas certezas en la que habían vivido toda su vida, sabía que tarde o temprano intentarían volver a mí, no con disculpas sinceras ni con muestras de arrepentimiento genuino, sino con el mismo tono manipulador de siempre, ese que durante años habían utilizado para asegurarse de que, sin importar lo que hicieran, yo seguiría ahí para resolver sus problemas. Dejé que el teléfono sonara varias veces antes de contestar, disfrutando el momento, sintiendo el peso de la situación en cada segundo de silencio previo a la conversación que estaba a punto de tener, permitiéndome saborear la desesperación al otro lado de la línea antes de darles la oportunidad de hablar. «Elena, hija, tenemos que hablar», dijo mi madre en cuanto respondí, con ese tono de voz cargado de una dulzura forzada que, en otro tiempo, habría logrado ablandarme, pero que ahora sonaba tan vacía como sus promesas de amor incondicional. No respondí de inmediato, dejándola en la incomodidad del silencio, esperando a que ella misma llenara el espacio con lo que realmente quería decir, porque sabía que no había llamado para preguntarme cómo estaba ni para reconocer su error, sino para intentar convencerme de que volviera a poner en orden el caos que ellos mismos habían provocado. «Tu padre y yo hemos estado pensando», continuó, con la voz cuidadosamente modulada,
como si realmente creyera que todavía tenía la capacidad de influenciar mis decisiones. Y creemos que tal vez las cosas se nos fueron de las manos, que podríamos encontrar una manera de arreglar esto, que podrías venir a la casa y hablar con nosotros. Me reí por lo bajo, sin humor, sin alegría, sin la más mínima intención de hacerles creer que sus palabras tenían algún tipo de efecto en mí, porque si pensaban que después de todo lo que había pasado aún existía la posibilidad de que volviera a caer en la misma trampa, estaban a punto de recibir la respuesta que les demostraría lo equivocados que estaban. No hay nada que arreglar, mamá, dije con una calma absoluta, dejando que la frialdad en mi tono dejara claro que ya no podían alcanzarme con sus súplicas. La casa ya está en venta. El silencio que siguió fue tan largo que por un momento pensé que había colgado, pero entonces escuché su respiración entrecortada, el sonido de su incredulidad atravesando la línea, la mezcla de sorpresa y horror que seguramente estaba reflejada en su rostro en ese momento. ¿Cómo que en venta?, preguntó finalmente, con un tono que oscilaba entre la negación y el pánico. Elena, esa casa es nuestro hogar, no puedes hacer algo así, no puedes simplemente deshacerte de ella. Cerré los ojos por un instante, respirando hondo, sintiendo una calma que jamás había experimentado en mi vida, porque por primera vez estaba enfrentándolos sin miedo, sin esa necesidad infantil de buscar su aprobación, sin el peso de la culpa que durante años había cargado sobre mis hombros. No es su hogar, mamá, respondí con una certeza que no dejaba espacio para dudas. Nunca lo fue. Fue mi sacrificio, mi esfuerzo, mi dinero, y ustedes decidieron que valía más dárselo a Daniel que respetar lo que hice por ustedes. Mi madre comenzó a hablar de inmediato, intentando interrumpirme, tratando de apelar a cualquier resquicio de compasión que pudiera quedarme, pero no le di la oportunidad, porque esta vez era yo quien tenía el control, esta vez era yo quien dictaba las reglas del juego. Yo no les quité nada, continué, ignorando su intento de interrumpirme. Ustedes vendieron mi lealtad por su hijo favorito, hicieron su elección, tomaron su decisión, y ahora están viendo el precio de lo que decidieron hacer. Su respiración se volvió más agitada, como si intentara contener el llanto, como si finalmente estuviera comprendiendo que ya no había marcha atrás, que no había palabras mágicas que pudieran cambiar el rumbo de lo que estaba pasando. Pero somos tu familia, Elena, susurró, con la voz quebrada, con la desesperación de quien ve derrumbarse todo a su alrededor y se aferra a la última esperanza. No puedes olvidarnos así. Me reí de nuevo, esta vez con la certeza absoluta de que, por primera vez, estaban experimentando en carne propia lo que significaba ser descartado sin consideración, lo que significaba ser tratado como alguien prescindible, lo que significaba ser visto como una opción desechable en lugar de una prioridad. Yo no los olvidé, mamá, dije finalmente, con una frialdad que dejó claro que no había espacio para la reconciliación. Ustedes me olvidaron primero. Colgué antes de que pudiera decir algo más, sin darle la oportunidad de seguir con su teatro, sin permitirle que intentara jugar la carta del sentimentalismo barato, sin darle la satisfacción de creer que su dolor tenía algún efecto en mí. Y con el teléfono aún en mi mano, me giré para mirar la casa desde la ventana de la inmobiliaria donde ya estaba en proceso de venta, observándola con la satisfacción de saber que, una vez que estuviera fuera de mis manos, Daniel jamás podría volver a pisarla, que mi familia jamás podría reclamarla de nuevo, que nunca más podrían utilizarla como una prueba de su falsa unidad. Porque si había algo que aprendí con todo esto, era que el verdadero precio de la lealtad no se mide en palabras vacías ni en promesas rotas, sino en las acciones que demuestran quién está realmente a tu lado cuando más lo necesitas. Y ellos habían dejado claro que, cuando tuvieron la oportunidad de demostrarme su lealtad, decidieron venderla sin el menor remordimiento. Así que ahora, con la casa en proceso de ser vendida y con mi nueva vida esperándome al otro lado de esa transacción, me aseguré de dejar un último recordatorio en la propiedad, algo que garantizara que Daniel jamás olvidara lo que había pasado, una última marca de mi presencia en ese lugar que él creyó que podría tomar sin resistencia. En la pared de la entrada, donde antes había colgado una fotografía familiar, dejé una carta firmada con mi nombre y una sola frase escrita con la misma determinación que había guiado cada una de mis decisiones. Los contratos valen más que la sangre. Y con eso, me marché sin mirar atrás, porque el capítulo estaba cerrado, porque la lección había sido impartida,
porque por primera vez en mi vida me había elegido a mí misma por encima de todos ellos. El día en que firmé la venta de la casa, sentí una ligereza que no había experimentado en años, una libertad que se extendía desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Una sensación de cierre que me permitió soltar completamente el pasado y mirar hacia adelante con la certeza absoluta de que nunca más volvería a ser la mujer que se sacrificaba por quienes no sabían valorarla. No hubo lágrimas, ni nostalgia, ni ese peso sentimental con el que algunas personas cargan cuando dejan atrás un lugar lleno de recuerdos, porque para mí esa casa nunca fue un hogar real, sino una prueba de lo poco que había significado para mi familia, una evidencia tangible de que por más que lo intentara, jamás sería suficiente para ellos. Cuando la transacción quedó finalizada y el dinero se transfirió a mi cuenta, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no por miedo o incertidumbre, sino por la emoción de saber que, por primera vez en mi vida, tenía en mis manos el control absoluto de mi destino, sin ataduras, sin deudas emocionales, sin la carga de una lealtad que había sido traicionada mucho antes de que yo decidiera devolver el golpe. Me senté en la oficina de la inmobiliaria con los documentos firmados frente a mí, escuchando a la gente explicarme los detalles finales, pero apenas prestando atención a sus palabras, porque mi mente ya estaba en otro lugar, en mi próximo paso, en la siguiente página de mi vida, en todo lo que construiría lejos de las personas que me habían enseñado que el amor condicional siempre tiene un precio. Mis padres no me llamaron ese día, ni al siguiente, ni en las semanas que siguieron, porque sabían que ya no había nada que pudieran decir, que cualquier intento de manipulación sería inútil, que la Elena que siempre estaba dispuesta a escuchar y perdonar había desaparecido para siempre. Daniel tampoco intentó contactarme, quizás porque la vergüenza era demasiado grande o quizás porque la rabia de haber perdido lo que creía suyo lo había consumido por completo, pero en el fondo no me importaba, porque él nunca fue mi problema, nunca debió ser mi responsabilidad, nunca mereció ocupar un espacio en mi vida que le quedaba demasiado grande. Sin la casa, mis padres se vieron obligados a alquilar un pequeño departamento en una zona mucho menos cómoda de la que estaban acostumbrados, sin los lujos que yo les había ofrecido, sin la estabilidad que tomaron por garantizada, sin el apoyo incondicional que siempre creyeron que tendrían sin importar lo que hicieran. Su orgullo les impidió pedirme ayuda, pero su situación era evidente para cualquiera que los conociera, porque la imagen de la familia unida y fuerte que alguna vez proyectaron se desmoronó junto con la casa que creyeron que siempre sería suya. El día que finalmente me mudé a mi nuevo hogar, un departamento amplio y moderno en una ciudad donde nadie conocía mi historia ni mis heridas, me senté en el balcón con una copa de vino en la mano y la satisfacción de saber que había hecho lo correcto, no solo porque recuperé lo que era mío, sino porque les di la oportunidad de experimentar lo que significa ser descartados sin contemplaciones, de sentir en carne propia el vacío que dejaron en mí cuando decidieron que yo era prescindible. Porque si algo aprendí en todo este proceso, es que la verdadera justicia no siempre llega con escándalos o enfrentamientos directos, sino con la fría precisión de la legalidad, con la implacable fuerza de las decisiones bien calculadas, con la simple verdad de que los contratos son mucho más fuertes que cualquier lazo de sangre. Así que, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y el silencio de mi nuevo hogar se sentía como el abrazo más cálido que jamás había recibido, brindé por mí, por la mujer que fui, por la que había creído que la familia lo era todo, por la que dio sin esperar nada a cambio, pero sobre todo, brindé por la mujer en la que me había convertido, la que finalmente entendió que el amor no se ruega, que la lealtad no se regala y que la justicia, cuando se ejecuta correctamente, es el acto más poético de todos. Sonreí para mí misma, sintiendo el peso de todo lo vivido desvanecerse con cada sorbo de vino, y antes de perderme en la tranquilidad de mi nueva vida, pronuncié en voz baja las palabras que sellaban el final de esta historia, el epitafio perfecto para la lección que mi familia jamás olvidaría. Dicen que la familia es para siempre, pero los contratos son aún más fuertes.